Como muchos de ustedes ya saben, en las reuniones anteriores, algunas de las chicas pasaron a compartir la doctrina de la gracia, ¿no? Y cada una le tocó un tema. Se tocó el tema de la depravación total del hombre, la elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y preservación de los santos. Y el tema de hoy es la perseverancia de los santos. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hicimos estas preguntas, que tiene que ver con si la salvación en Cristo es eternamente segura o no. Y me gustaría empezar haciendo 3 preguntas. Y la primera dice si perseveran en la fe aquellos que conocen de verdad a Jesucristo como Salvador y Señor por fe hasta el final de sus vidas. ¿O existe una posibilidad de que un cristiano genuino y verdadero pudiera perder su salvación? ¿Pueden abandonar más tarde su fe quienes confían de forma genuina en Cristo para salvación y perder así en última instancia la vida eterna? La enseñanza unificada de la totalidad de las Escrituras responden con un enfático no a cada una de estas preguntas. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han nacido verdaderamente del Espíritu o están unidos a Cristo por fe, se mantienen seguros por Él, por el poder de Dios, y así perseveran en la fe hasta que vayan a estar con Cristo cuando mueran. Esta doctrina suele etiquetarse a menudo como la perseverancia de los santos. La seguridad eterna del creyente en Cristo se funda en la naturaleza preservadora del Dios Trino. En primer lugar, la seguridad del creyente se basa en el amor inmutable, en el poder infinito y en la voluntad salvadora del Padre. La salvación comenzó en la eternidad pasada cuando Dios puso su amor salvador en sus elegidos y en la voluntad salvadora del Padre. Me gustaría si me pueden acompañar en la lectura de 2 de Timoteo 1:9, y voy a repetir que la salvación comenzó en la eternidad pasada cuando Dios puso su amor salvador en sus elegidos y concedió gracia en Cristo Jesús. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios nombró a Cristo para que fuera su mediador. El Padre le entregó los elegidos al Hijo, dice Juan 6:37. Si me pueden acompañar en la lectura de Juan, vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versículo 37, pero yo voy a leer unos versículos más. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es imposible que aquellos a quien el Padre ha predestinado a la semejanza de Cristo no alcancen este fin, porque en Romanos 8:29 dice que a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En estos versículos Pablo presenta los acontecimientos de la redención como una cadena irrompible de la gracia soberana de Dios. La consumación final de la salvación del creyente es tan cierta y segura que Pablo puede hablar de los justificados como si ya hubieran sido glorificados. Todos aquellos a quienes Dios escogió, los justificó, y a quienes justificó, también los glorificó. Es imposible que alguien que haya sido unido a Cristo y le fuera concedida su justicia en la justificación, no sea también glorificado. A este pensamiento, Pablo añade que ninguno por los que Cristo murió está sujeto a condenación. Romanos 8:31 declara que nada en toda la creación separa a los verdaderos creyentes del amor de Dios en Cristo. Y dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primer lugar, Cristo no solo ha ofrecido un sacrificio infinitamente digno a favor de su pueblo, sino que también intercede continuamente por su pueblo ante el Padre en todo tiempo, en el presente. En segundo lugar, Él ora en particular para asegurar la salvación eterna de los elegidos. Y en tercer lugar, todos los creyentes son beneficiarios de la intercesión perfectamente eficaz de su gran sumo sacerdote, y así son guardados por el poder de Dios. Esto se encuentra en 1 de Pedro 1:5 y en San Juan 17:9, que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En cuarto lugar, la seguridad del creyente está basada en el ministerio sellador del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:3, y Pablo escribe: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la época de Pablo, imprimir el sello propio a algo expresaba los conceptos de seguridad, de autentificación o propiedad. Y propiedad. Dios sella a su pueblo con el Espíritu Santo mismo, proporcionando su propio espíritu para que more personalmente en cada creyente, como prenda de la herencia futura de la salvación. Por último, aquel que es nacido de Dios ama tanto al Padre como al Hijo. La salvación es gustar y ver personalmente que el Señor es bueno, caminar con Dios, conocerlo íntimamente como el Dios de toda consolación, el Dios de toda gracia, el Dios que suple nuestras necesidades. Todos aquellos que experimentan con regularidad esta comunión con Dios, como dije, en amor, en gozo, en oración, en su palabra, pueden regocijarse en la seguridad de que su fe es genuina y que nuestra salvación está segura en las manos de nuestro Dios Todopoderoso.
Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quería cerrar con esta último que dice que los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamado y santificado por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Me gustaría agregar algo, ¿no? Cuando estaba preparando esto me acordaba que las chicas pasaron y que decían que la palabra primeramente era para ella, ¿no? Que el Señor les había hablado. Y cuando yo estaba preparando esto, el Señor también me llevó hace muchos años atrás. Yo estaba meditando, estaba haciendo mis quehaceres y estaba meditando en la palabra de Dios. Y de repente yo le decía al Señor, la verdad que yo no sé si te amo con todo mi corazón, no sé qué pasaría el día de mañana, si perseveraría en tu camino o te abandonaría, dije. Y de repente escucho una noticia en la radio y decía de que se había muerto el hijo de Menem, en ese entonces estoy hablando. Y la verdad que me dio mucha pena y mucha tristeza cuando pensé en la mamá. Me entristecí mucho porque como mamá pensé que yo también tengo hijo y pensé todo lo que ella iba a pasar, ¿no? Y le dije al Señor, ay Señor, si a mí me pasaría algo así con alguno de mis hijos o algún familiar, me parece que te dejo, me olvido de todo, niego la fe, me parece que lo haría porque no lo soportaría. Al otro día a la tarde me llama un vecino por teléfono y me avisa que el bebé de mi hermana de 2 años se había caído una piletita y se había ahogado y había fallecido. Y fue algo que me entró una desesperación, algo que no lo podía soportar, parecía que no lo podía superar. Entré en un estado desesperante y pensaba en mi hermana, en todo lo que ella estaba pasando y todo lo que tenía que pasar, y más parecía que me desesperaba. Y llegó un momento que me tiré de rodillas y empecé a clamar a Dios, a pedirle que nos ayude porque no sabíamos si lo íbamos a poder soportar. Y es eso lo que quería llegar, ¿no? Que fue todo al contrario de lo que yo pensé, porque ahí vi el amor de Dios y su mano, que Él es el que nos agarra fuerte, aún en la tristeza, en los momentos difíciles que tenemos que pasar, como muerte de nuestros papás, de seres queridos muy cercanos. Como yo experimenté la muerte de mi papá también, fue muy terrible. Y es difícil soportar esas cosas, ¿no es cierto? Entonces yo pude entender ahí que es verdad. Cuando hacía todo este estudio yo decía, es verdad, Señor, vos sos el que nos preservás. Porque si no fuera por ti, nosotros no estaríamos permaneciendo en tu camino y en tu palabra. Hoy ya va a ser 3 años que estoy acá y le doy gracias a Dios porque es totalmente diferente todo lo que pude aprender, todo lo que el Señor me enseñó, y la verdad que le doy gracias a Dios por todo, por todas las oportunidades, por todo, le doy muchísimas gracias. Así que bueno, eso quería compartir, hermana, que sea de bendición para ustedes si están pasando algo, ¿no? Que clamen al Señor porque el Señor es fiel y nosotros le pertenecemos a Él y dependemos de Él para todo. Así que bueno, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos ver tu mano, podemos ver que nos sostienes de tu mano y que nos agarras fuerte, aún en los momentos difíciles, Señor.